Juan Carlos Acevedo. Es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, con experiencia en control interno, en gestión de calidad, contratación estatal, cátedra universitaria en Derecho Penal, procesal penal, penal especial, probatorio y constitucional, litigio en diferentes ramas del derecho y conocimiento de las mismas. Actualmente se desempeña como juez penal del circuito, quien nos hablará del daño antijurídico por imputaciones sin control judicial. Adelante, doctor. Gracias, un saludo para todos y para todas. Es un honor para mí estar en este panel de personas tan expertas en estos temas, tan juiciosas y con unas charlas tan interesantes. He tomado atenta nota de lo que han hecho referencia, precisamente porque son temas que tratamos en nuestro interior. Estaba escuchando a la doctora Fuentes referente a cuándo determina la Unión Europea que se puede determinar que hay un daño antijurídico y por ende dar una compensación del Estado frente a las personas. Acá es un poco diferente. Precisamente yo he capacitado por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la cual soy capacitador en el área de Derecho Penal, pero también referente al daño antijurídico, explicándole a las autoridades administrativas, en este caso a los jueces administrativos, por qué razón no siempre la privación de la libertad que se da contra una persona, así la sentencia posterior sea absolutoria, efectivamente debe dar lugar al resarcimiento del perjuicio, porque en nuestro sistema procesal penal para la imposición de la medida de aseguramiento se exige un conocimiento muy diferente al que se exige al momento de la sentencia, y en muchas ocasiones ese conocimiento que se logra al inicio del proceso penal es un conocimiento que efectivamente da lugar necesariamente a la imposición de una medida de aseguramiento. Y como le dice la doctora Fuentes, no siempre que haya una sentencia absolutoria significa que la persona sea necesariamente inocente o que no haya hecho o que no haya cometido el delito. En muchas ocasiones lo que sucede es que la Fiscalía, precisamente en nuestro sistema judicial, que hay congestión, entonces inician el proceso penal 8 o 10 años después, cuando ya no hay testigos, o cuando ya los testigos por diferentes motivos declaran diferente, lo cual necesariamente da lugar a que se genere una duda razonable y por ende una sentencia absolutoria, pero no siempre, porque no hayan sido. Entonces, acá los jueces administrativos tienen que valorar ese tipo de situaciones, casi que se tienen que volver penalistas en cierto sentido, para poder entrar a determinar si efectivamente hay una falta objetiva del Estado y debe dar lugar a reparación. Todo lo que han comentado es totalmente atinado. Por el tiempo haré una breve referencia al tema precisamente en el que capacito. Yo capacito sobre hechos jurídicamente relevantes, cómo se debe realizar una formulación de imputación, cómo se debe realizar una formulación de acusación debidamente. Esto precisamente para evitar que se vinculen al proceso penal a personas sin el conocimiento suficiente por parte de la Fiscalía General de la Nación, que es quien ejerce la acción penal en Colombia, para que la persona sea vinculada al proceso penal. Y que cuando se vincule sea con unos hechos jurídicamente claros, los cuales son determinados precisamente los presupuestos fácticos, es decir, de los hechos narrados, y que se adecúen efectivamente a ese presupuesto normativo, porque lo que ocurre y está ocurriendo últimamente es que si bien en la Fiscalía General son personas muy juiciosas, muy capacitadas, ha ocurrido que en algunas ocasiones llevan a una audiencia de formulación de imputación, le comunican a la persona que está siendo investigada por un delito, pero cuando se lo comunican no son con unos hechos claros, casi que confusos. A veces hacen hipótesis alternativas, casi como decir, lo vinculo por el delito de extorsión, pero en la narración de los hechos estamos ante una narración clara, no de un delito de extorsión, sino un delito de estafa. Entonces allí casi que me están cercenando mi derecho de contradicción, porque si yo me estoy defendiendo de extorsión, ¿cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de los cuales se determina la extorsión? Porque es que lo que me estás hablando es de hechos jurídicamente relevantes de los cuales se puede determinar estafa, o lo que me estás formulando imputaciones por extorsión o estafa, lo cual no es válido. Yo no puedo hacer una imputación alternativa, o es este o es el otro. No, yo tengo que, cuando llego a una audiencia de formulación de imputación, que es con la audiencia que se inicia el proceso penal en Colombia,
ahorita hay un procedimiento abreviado que desaparece esa audiencia y se da con un traslado en escrito de acusación, que bueno, es un tema que luego esperemos poder hablar referente a ello. Pero cuando la Fiscalía va a la audiencia de formulación de imputación, el Estado exige, y la Corte lo está exigiendo, y algunos jueces lo estamos exigiendo, no todos, pero algunos lo estamos haciendo, es un deber ser de todos los jueces, es que tengan claro cuáles son los hechos que dieron origen a esa investigación y cómo esos hechos se adecuan a la tipicidad objetiva de la conducta para poder efectivamente garantizar ese derecho de contradicción. Ese derecho de contradicción que está establecido en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14 del Convenio de Derechos Políticos y Civiles, en la cual se exige que se debe garantizar en el proceso penal el derecho de contradicción. ¿Y cómo se garantiza inicialmente en Colombia? Con una debida audiencia de formulación de imputación. Porque si no lo hago desde la misma audiencia de formulación de imputación, estamos cercenando ese derecho de contradicción, estamos enviando una información errónea al juez, y si el juez no hace el control formal, desde ese momento vamos muy seguramente a llegar a una audiencia de juicio oral donde se va a emitir una sentencia absolutoria en primera instancia, o bien se emite una sentencia condenatoria en primera instancia y en segunda instancia se revoca, o si no es en segunda instancia, en sede de casación. Y eso da lugar no solo precisamente a vulnerar a todas luces ese derecho al debido proceso de las personas investigadas, sino además que el Estado tenga que entrar a reparar. La cuantía de reparación en el Estado colombiano es exagerada. Es exagerada, doctores. Son billones de pesos. Billones, eso es muchísimo dinero que pierde el Estado porque no se realiza bien el proceso penal. Y no se trata de culpar a la Fiscalía General, es que también los jueces tenemos que hacer ese control. La Corte Suprema de Justicia nos está diciendo, jueces, hagan un control formal. Es que cuando no se presentan unos hechos jurídicamente relevantes, claros, donde no se determina por qué la tipicidad de la conducta, el juez no debe de pasar esa audiencia de formulación de imputación. Si bien los jueces no debemos de hacer un control material, no debemos de estar inmersos en la función propia de la Fiscalía, sí somos jueces constitucionales y debemos de garantizar esa protección de esos derechos fundamentales de las personas, y dentro de ellos, ¿qué más está que un procesado? ¿Cuál es el derecho fundamental de un procesado? El derecho de contradicción. Y si yo no tengo claro de qué me voy a defender, pues me están vulnerando el derecho de contradicción. Yo, para poder defenderme, tengo que tener claro cuáles son los hechos de los cuales me voy a defender, cuáles son las pruebas que debo de recaudar. Pero en muchas ocasiones lo que sucede es que se hacen unas imputaciones desorientadas, falaces en algunas ocasiones. No estoy diciendo que sea lo general, estoy diciendo lo excepcional, pero ha sucedido. En las cuales la defensa incluso lo deja pasar, el juez lo deja pasar, y bueno, ¿yo de qué me estoy defendiendo? O sea, ¿de qué me estoy defendiendo? ¿Me estoy defendiendo de una extorsión? ¿Me estoy defendiendo de una estafa? ¿De qué me estoy defendiendo? Porque resulta que hacen una imputación y luego, cuando ya se traslada el escrito de acusación en la audiencia de formulación de acusación, que es cuando inicia el juicio oral en Colombia, cambian los hechos o lo readecúan o readecúan el delito. Entonces ya me dejan más confundido. Yo de qué es lo que me estoy defendiendo realmente. Por eso los jueces estamos llamados a realizar un control formal, a exigir que la Fiscalía General de la Nación realice imputaciones claras, coherentes y concretas, y no exageradas, porque también lo que sucede es que los jueces debemos de ser imparciales, tenemos que ser imparciales. Hasta la audiencia de juicio oral solo debemos de conocer cuáles son las pruebas, y ocurre que hay en audiencias de formulación de imputación que se demoran 2, 3, 4 semanas, porque la Fiscalía General de la Nación está poniéndole todas las pruebas al juez. Está diciendo, es que yo usted le imputo porque translitera las interceptaciones de comunicaciones, muestra toda la búsqueda selectiva en base de datos, y se la está mostrando a un juez que no requiere ese conocimiento. Yo lo que necesito saber es simplemente cuáles son los hechos, no necesito saber cuáles son las pruebas, sino los hechos. Ya luego las pruebas se deben de debatir en la audiencia de juicio oral. Porque es que si yo entro a determinar todas las pruebas desde la audiencia de formulación de imputación, estoy contaminando no solo al juez de control de garantías, sino al juez de conocimiento, porque el juez de conocimiento tiene la posibilidad de escuchar esos audios, más debería escuchar los audios para poder tener claro cómo inició el proceso penal. Entonces ha sido una práctica, una mala praxis
que se ha realizado por parte del ente persecutor en algunas ocasiones, en las cuales no se determinan hechos jurídicamente relevantes, sino a partir de hechos indicadores o indiciarios que no son otra cosa que pruebas, o de efectivamente de situaciones como, doy un ejemplo, yo le formulo imputación a Juanito, porque Juanito fue observado momentos después del homicidio de Pedro con un arma de fuego. Y además fue observado saliendo del lugar donde ocurrió el homicidio de Pedro. Entonces a mí allí, si se permitiera eso, me están formulando imputación o me están vinculando un proceso porque fui observado saliendo del lugar del homicidio de Pedro con un arma de fuego. Esos son hechos indicadores, indiciarios. Esos no son hechos jurídicamente relevantes. El hecho jurídicamente relevante, a grosso modo, pues por el tiempo no me lo permite, incluso ya llevo el 60% del tiempo destinado. Yo le formulo imputación a Juan como posible autor del homicidio de Pedro, porque se tiene conocimiento que él fue el que le disparó en tantas ocasiones a Pedro. Punto. Si yo empiezo a establecer hechos indicadores, hechos indiciarios o pruebas, le estoy dando un conocimiento al juez que no tiene que tener en el momento primigenio del proceso penal, sino posteriormente. Ya esos elementos son viables para la medida de aseguramiento. Por supuesto que sí, porque para que me priven de la libertad tengo que tener por lo menos un conocimiento más allá de la misma formulación de imputación para poder entrar a determinar la necesariedad y proporcionalidad de la detención, ¿cierto? Pero no es en la audiencia de formulación de imputación. Y segundo, no es dable que yo formulo imputación indicando que le formulo imputación por el delito de peculado por apropiación, porque usted se apropió de diferentes bienes del Estado desde el año 2017 al año 2020. Y por eso es que le formulo imputación. Entonces yo ahí me pregunto, ¿cuáles bienes? ¿Cuánto es el valor de los bienes? Para poder determinar en qué inciso estoy del delito de peculado, que tiene 3 penas diferentes acorde a la cuantía. ¿Y en qué momentos exactos, concretos? Porque yo, ¿cómo voy a entrar a defenderme de todos los días del año 2017 al año 2020? ¿De qué me están hablando? ¿De qué bienes me están hablando? Si yo permito como juez que se formule una imputación en esas condiciones, una acusación en esas condiciones, estoy vulnerando el derecho de contradicción. ¿Yo de qué me voy a defender? Yo tengo derecho a saber de qué me voy a defender. Yo tengo que tener claros los hechos concretamente de los cuales me voy a defender. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Por lo que les decía, yo le formulo imputación por el delito de extorsión o por el delito de estafa. O yo le formulo imputación por un delito de un acceso carnal violento y luego en la acusación se lo modifico por un acceso carnal violento con persona puesta en incapacidad de resistir. Los presupuestos del acceso carnal violento y el acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir son diferentes. Las pruebas que yo tengo que recolectar para defenderme son diferentes. Yo tengo que concretar desde un principio, porque la Fiscalía General tiene todo el tiempo que lee el delito para prescribir, para investigar, para determinar efectivamente por qué delito me van a investigar, por qué delito me van a llevar a investigar, para que al momento de formular una imputación sean claros. Obviamente nos falta mucho y siempre nos va a faltar. La cantidad de policías judiciales que tiene la Fiscalía General de la Nación es muy poca. En algunas ocasiones la Fiscalía tiene que repartirse entre 3 fiscales, un policía judicial, lo cual genera que cuando lleguen al proceso penal, cuando se logra determinar la audiencia de formulación, cuando pueden recolectar elementos para ir a audiencia de formulación de imputación, o no lo recolectan todos, o los que recolectan lo hacen pasado 8 o 7 años, lo que termina necesariamente en algunas ocasiones, como les digo, los testigos se retractan, los testigos no quieren asistir, los testigos mueren, entonces va a dar lugar a una audiencia de formulación de imputación. De igual manera, la cantidad de fiscales no es suficiente para la cantidad de delitos que son investigados en Colombia. Ahorita hubo un acuerdo donde se crearon algunos juzgados en Colombia, pero aún falta más, aún falta mucho más. Es decir,
tiene que haber un compromiso total. Sé que no es fácil, pero tiene que, ese dinero que el Estado se gasta en esas demandas administrativas es un dinero que se puede utilizar para la creación de más fiscales, de más policías judiciales, de fortalecer la Defensoría del Pueblo para garantizar el derecho de contradicción, de más jueces. Ese dinero puede ser utilizado de esa manera. Y eso depende también en gran medida de nosotros, de que hagamos un efectivo control, de que lo hagamos bien como jueces, de que los fiscales lo hagan bien porque son muy juiciosos y muy capacitados, de que no lo hagamos a la ligera, de que no por salir de los casos rápidos vulneremos derechos de las personas. Estamos hablando del derecho fundamental por excelencia después de la vida, que es la libertad, y no solo la libertad de esa persona, sino todo lo que conlleva la afectación a su núcleo familiar, a su familia, a sus amigos, a las personas que están cercanas a cuando uno es vinculado a un proceso penal. Cuando una persona se vincula a un proceso penal, le estoy cambiando la vida a una gran cantidad de personas. Si lo vinculo, lo tengo que hacer de la manera más justa posible, y eso está en cabeza de nosotros. Por el tiempo, lastimosamente, ya se me cumplieron los 15 minutos, no quiero excederme, tengo mucho más para hablar del tema. Los invito, si me permite, doctora Diana, espero no me regañe una vez se acabe esta charla. Ella no me regaña, pero espero no se enoje. Los invito a una charla con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Unilla el 10 de noviembre, donde voy a exponer este tema con mucha mayor amplitud sobre cómo se deben determinar los hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de acusación, en la audiencia de imputación, para evitar este tipo de cosas, para evitar que el Estado tenga que pagar, para que garantizamos el derecho de las personas. Para mí es un honor, doctor Chaumet, doctora